Hay una crítica que desde hace años yo le hago a la derecha tradicional, llamémosla derecha piñerista, y tiene que ver con esa tendencia suya a tomar ideas ajenas y como contrapartida a abandonar las propias. Y yo creo que muchas personas entienden mal esta crítica, casi como una pelea de niños. Oye, esta bandera es mía, no te metas con mi bandera. O esa bandera no es tuya, anda y devuélvela. Y obviamente no se trata de eso, de aferrarse a las ideas propias porque son propias, o de rechazar las ajenas por el solo hecho de ser ajenas. Esa actitud es de fanáticos y de sectarios. Y yo al menos no puedo estar más lejos de eso. El problema de sumarse a causas que la ultraizquierda promueve es que esas causas vienen siempre, indefectiblemente, asociadas a una propuesta tramposa que supuestamente resuelve urgencias sociales, pero que en realidad concentra la mayor cantidad posible de poder en el Estado, es decir, en la clase política. Por eso es tan relevante aprender a detectar las trampas, porque las discusiones no tienen que ver con si llevamos primero agua o electricidad a una urbanización, o si priorizamos tal o cual necesidad, en cuyo caso ceder o negociar podría ser razonable. No, en cada propuesta de la extrema izquierda hay una trama de poder, y mientras la derecha no sea capaz de ver lo que hay detrás de lo que aparece o se nos muestra en primer plano, será imposible detener a esta gente tóxica que nos gobierna hoy y que a pasos agigantados, por lo visto, está desplegando sus tentáculos en el aparato estatal. Detrás de la paridad, de la recién instalada Comisión de Restitución de Tierras Indígenas, de la reforma tributaria o con su nombre nuevo, el Pacto Fiscal, detrás de sus propuestas en educación, en salud y vivienda, detrás de todo hay un plan y solo se puede desactivar si se comprende. De eso vamos a hablar hoy en nuestro resumen semanal, del plan. En cierto sentido lo sabíamos. Recuerdo que con mi equipo comentábamos antes del plebiscito que iba a ser muy difícil enfrentar el activismo que probablemente el gobierno enquistaría en el Estado para promover el apruebo. Daba impotencia además porque pensábamos que si bien íbamos a poder destapar la olla en algún momento, seguramente sería muy fuera de tiempo. El hecho es que lo que se hizo público esta semana, gracias a una investigación de BioBio, superó con creces nuestra imaginación. 3.000 millones de pesos, referidos solo a transferencias realizadas por la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Razonablemente se puede presumir que hay mucho más, que fueron en beneficio de fundaciones relacionadas directamente con Boric o personas de su entorno, cuyas funciones son completamente inespecíficas y que recibieron, sin embargo, montos altísimos y que han tenido un rol político partidista muy activo, tanto en la campaña del apruebo como en apoyo del propio Boric. Están robando y con un caradurismo absoluto. Porque eso es, presidente Boric, un robo a los trabajadores chilenos. ¿Y cuál es la trama acá? A ver, el escándalo se desata el viernes pasado con Catalina Pérez, diputada y expresidenta de Revolución Democrática, partido fundado por Giorgio Jackson, que se ve envuelta en un trío. Un trío compuesto por su ex jefe de gabinete, su pololo y ella. Todos militantes del mismo partido, Revolución Democrática. Reitero, el partido de Giorgio. Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición. En ese trío, el ex jefe de gabinete de Catalina Pérez le transfiere 426 millones de pesos desde la Subsecretaría de Vivienda, que es donde trabajaba, a la Fundación Democracia Viva, de la que el pololo de Catalina Pérez, y a su vez militante del mismo partido, es representante legal. ¿Y a qué se dedica esta Fundación Democracia Viva? Lo más preciso que he podido encontrar en medios de prensa y páginas oficiales es hacer, comillas, diagnósticos y mejoramiento de la habitabilidad primaria. De nuevo, esta gente con su palabrería vacía. Lo insólito es que el Servicio de Impuestos Internos ha confirmado que esta fundación ya se había adjudicado 270 millones cuando ni siquiera tenía giro de obras.
El hecho es que cuando se devela esta teleserie, Catalina Pérez es interpelada, obviamente, por la prensa y sus pares, a raíz de su eventual participación en este trío. ¿Y qué hace ella? Se victimiza y recurre al comodín del machismo. Ella, como mujer, no tiene por qué dar explicaciones de lo que hagan ellos, dos hombres adultos. Pero lo que yo no me parece ni estoy disponible a aceptar es que una mujer que ha construido su carrera política a punto de muchísimo esfuerzo tenga hoy día que responder por actos de hombres adultos. Y para marcar distancia o desmarcarse de ellos, se refiere a estos dos hombres adultos, uno ex empleado suyo y el otro pololo, como don Daniel y don Carlos. Noten la sutileza. Si lo trata de don, no debe tener nada que ver con ello, aunque haya sido jefa de uno y siga siendo polola del otro. La verdad, diputada, es que acá da igual si usted es mujer biológica, trans, heterosexual, lesbiana, poliamorosa. El problema tiene que ver con una eventual malversación de fondos públicos y si usted es considerada parte del esquema, es debido a su militancia y cercanía personal y profesional con los hombres en cuestión. Que usted sea mujer y ellos hombres es completamente irrelevante en este contexto. En todo caso, en la sección Dato Freak sobre la Fundación Democracia Viva, les presento a su flamante directora de comunicaciones. Hace paso del lean, yo le echo todo hielo, mi cuello el de los míos frío, como los bajones de 1.000. En fin, este ex jefe de gabinete de Catalina Pérez y ex tesorero de Revolución Democrática, para que no nos perdamos, el partido de Giorgio Jackson, el de los estándares morales superiores, se abstrae, porque Democracia Viva no fue la única entidad favorecida. Rápidamente mencionaré algunas. Asociación Campamento de Ideas. ¿Cuánto? Casi 800 millones. Fundación Procultura, 500 millones. Su director ejecutivo y socio fundador, Alberto Larraín Salas, amigo personal de Boric, que en algunas de sus publicaciones en redes sociales dice cosas como: más que nunca cariño y admiración por Gabriel Boric. Los amigos son la familia que uno elige. Otro comentario en redes sociales: imposible no estar más orgulloso de Gabriel Boric y agradecido por su vida. Otro dato curioso de esa misma fundación: Irina Karamanos trabajó ahí por un año. Hola chiques, estoy junto a Irina Karamanos, estamos cerrando la mesa del gobierno respecto a derechos laborales y seguridad social de la población LGBT. Fundación Urbanismo Social, ¿cuánto recibe? 577 millones. Han participado de sus eventos varios miembros del gobierno y afines: Carlos Montes, Claudio Rego, Carolina Leitao. La página de la fundación hizo campaña por Boric, celebrando el triunfo, e hicieron defensa del contenido del texto de la Convención Constitucional en materia de vivienda. Pero Contreras no para. 400 millones para la Fundación Cultural Tom Arte, que también hizo propaganda por el apruebo desde la fundación. Educación, Arte y Cultura, Movimiento Fibra, que recibe un monto de 430 millones. Supuestamente se dedica al arte y a la educación, pero recibió recursos desde vivienda, ni idea por qué. En resumen, operadores políticos pagados con fondos públicos, 3.000 millones, solo en Antofagasta. Yo creo que cae en la categoría de milagro que haya ganado el rechazo con la cantidad de funcionarios públicos que había haciendo campaña por el apruebo y las sumas que tuvieron a disposición. Pero la trama no se muestra siempre de manera tan evidente. Por ejemplo, la semana pasada nos enteramos de que el 45% de los niños chilenos, o sea, casi la mitad, tiene conocimientos insuficientes en áreas fundamentales de su educación. Es raro, pero déjenme hacer un paréntesis antes de decir cuál es mi sospecha. La generación de políticos que hoy gobierna creció y ganó figuración con un discurso centrado en la educación. Sus años universitarios fueron en realidad años de activismo político, con una cobertura mediática sin precedentes, y accedieron a espacios de poder que la Concertación y la nueva mayoría les cedieron, probablemente desde la culpa. El ex dirigente estudiantil recibió un guiño de Michelle Bachelet y los partidos de la ex Concertación, que resolvieron no presentar candidatos para competirle. La buena voluntad que ha habido estos días nos permite llegar a esta decisión, que significa convertir a Giorgio Jackson en nuestro candidato a diputado por el Distrito 22.
Con el eslogan que eligieron, educación pública, gratuita y de calidad, se hicieron famosos. Varios se deben acordar porque eso ocurrió hace exactamente 12 años. Pero las instituciones para mí de educación pública tienen que ser gratuitas, de calidad. Queremos avanzar hacia una educación pública, gratuita y de calidad. Por una educación de calidad, gratuita y para todos los chilenos. La gratuidad fue el gancho electoral que usaron, el anzuelo, la promesa que interpeló y cautivó a miles de estudiantes y familias endeudadas, muchas de las cuales estaban pagando por la supuesta garantía de éxito que ofrecía un título universitario y que estaba quedando demostrado no estaba satisfaciendo las expectativas. Pero volvamos a lo que estimo sospechoso. Fue precisamente desde los años en que estos jóvenes entraron de lleno a la política, 2012 en adelante, que los resultados del CIMSE se estancaron. O sea, los niños chilenos dejaron de avanzar en el ámbito de su educación al mismo tiempo que el grupo político que hablaba de educación llegaba a cargos de poder. Primero en el Congreso, luego en el gobierno. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Carrión, todos los diputados electos. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. ¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurría mientras la palabra educación era la más utilizada en los discursos políticos? Pasó lo de siempre. Ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista estaban hablando en realidad de educación. Hablaban de poder, buscaban poder. ¿Qué significa de hecho educación pública? ¿Qué significa educación gratuita? Muy simple, significa educación provista por el Estado y pagada por el Estado, y por tanto bajo el control del Estado. El foco de los jóvenes idealistas no estaba en la educación como tal, sino en convertir al Estado en el proveedor y financista de ese servicio. Era un problema más cercano al poder y a la economía que a la educación. Es cierto que calidad también era parte del eslogan, pero nunca se tradujo o se quiso materializar en alguna propuesta, así es que podemos decir que fue meramente ornamental. Unos años después, la reforma educacional del segundo gobierno de Bachelet, que venía a materializar las principales demandas estudiantiles, tampoco concentró sus esfuerzos en la educación, sino en aspectos aledaños a la educación. Una educación de calidad, gratuidad y sin lucro. Si el problema era realmente la educación, ¿era relevante o siquiera prioritario acabar con el lucro? No. ¿Era eficaz prohibir la selección? Menos. ¿Era garantía de una mejora asegurar la gratuidad? Tampoco. En realidad, los objetivos de esa reforma eran dos y de índole político. Por una parte, aumentar el control del Estado por sobre las instituciones de educación a través de su financiamiento. Yo por lo menos soy partidario de que el lucro se tiene que eliminar en absolutamente todo el sistema. Yo también en principio estoy de acuerdo con que el lucro no debiese existir en el conjunto del sistema educacional y eso es como un objetivo estratégico. Y segundo, promover una ingeniería social que reemplazara la libre asociación de las personas por una tómbola, para que la clase media y los pobres se juntaran, mientras los políticos mantenían intacto su derecho a elegir. Porque la selección segrega. No haya selección. Las concesiones que la derecha hizo en relación a estos puntos resultaron finalmente gravísimas. Claramente ella no tenía mayoría en el Congreso para frenar las reformas, pero disponía de micrófono. ¿Vimos acaso a nuestros políticos defendiendo la legitimidad y moralidad del lucro como debían hacerlo los que creen en la libertad de los mercados? ¿Los oímos validando con firmeza el derecho a seleccionar tanto de parte de los colegios como de los padres? ¿Ofrecieron verdadera resistencia a la propuesta tramposa de la ultraizquierda? Algunos sí, la mayoría no. Y así fue como, a través de la gratuidad y la prohibición del lucro y la selección, el Estado aumentó significativamente su control sobre las personas. Y justamente porque es poder lo que la ultraizquierda quiere, es que en medio de la crisis del COVID, esa ultraizquierda apoyaba al Colegio de Profesores, sindicato controlado por la extrema izquierda, en su resistencia a volver a clase. Hemos dicho, el 27 de abril, si la autoridad insiste
en mantener esa fecha como fecha de retorno a clase, nosotros no vamos a volver. De hecho, Chile fue el país de la OCDE que más tiempo tuvo cerrados los colegios, 259 días para ser exacto. Y el 2021, mientras los municipales abrían sus aulas en un 54% de los días en que era posible hacerlo, los particulares pagados lo hacían en un 87%. ¿Y qué hacían entonces los dirigentes estudiantiles que habían pasado de la Alameda al Congreso? Presentar una acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. El ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes. Presentar esta acusación constitucional. Así de falso resultó ser el interés del Frente Amplio y el Partido Comunista en la educación. Ni la educación pública, ni el retroceso que los niños iban a sufrir conforme a las advertencias de entidades internacionales, ni la brecha entre ricos y pobres, nada tuvo suficiente entidad como para que estos políticos desaprovecharan la oportunidad de desestabilizar al gobierno de Piñera. La denuncia de este grupo de políticos oportunistas era que el ministro habría evitado, textual de una minuta de la época, deliberadamente introducir modificaciones legales para hacer frente a la pandemia. O sea, que el ministro actuaba de mala fe, con mala intención, y que esa malicia suya habría tenido, vuelvo a citar, como consecuencia una desprotección, sobrecarga y agobio laboral. En otras palabras, mientras Raúl Figueroa enfrentaba el desafío mayúsculo, gigantesco, de llevar la educación de todo un país a la modalidad online, así actuaban sus adversarios políticos. Nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno, y a todas las reuniones me saco fotos con todos los infelices. No contentos con eso, lo acusaban de haber, vuelvo a citar, puesto en riesgo concreto a niñas, niños y adolescentes, infringiendo el artículo 19, número 1, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Poco le faltó para llamarlo asesino. Este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. No me digan que no se dieron cuenta entonces de que la situación era crítica. No me digan que les faltó experiencia y que ahora comprenden que la cosa no era tan fácil. No me vengan con que reconocen que ahora se dan cuenta de que el gobierno de la época lo hizo bien. Hoy día no hay antecedente alguno que entonces no tuvieran. Lo suyo fue una conducta política, de la baja política. Y su aparente cambio de actitud en realidad no es un cambio, es coherente con la lógica con que siempre actúan, que es la lógica del poder. El cambio de actitud, el reconocimiento de su error de parte del gobierno responde a una cuestión práctica, prevenir una eventual revancha. Era político su interés y la educación e integridad de los niños la excusa. Pero la derecha tradicional no se atrevió a demasiado y hasta cierto punto dejó al ministro dando la batalla un poco solo. No creo que sea justo decir que los resultados del CIMSE responden exclusivamente a decisiones o actitudes de la ultraizquierda que hoy gobierna, pero su responsabilidad es enorme. Porque no se trata solo de la pandemia y de su utilización política, de su alianza con el Colegio de Profesores para impedir la vuelta a clase de los niños, de su resistencia a hacer el CIMSE y publicar el resultado. Se trata también del ejemplo, de enseñarles a los escolares que los de vagos por la Alameda pueden llegar al Congreso y al gobierno, de la justificación que han hecho de las faltas de respeto y de las faltas de respeto en las que ellos mismos incurrieron una y otra vez. Como quisiéramos mear en un casco militar, también podríamos quemar una bandera de renovación nacional. Pero vamos más allá. ¿Cómo se comportaban entonces los periodistas que hoy interpelan a las autoridades? ¿Cómo contribuían desde su posición de poder a la educación de los niños chilenos? Porque los periodistas suelen estar del lado de lo políticamente correcto y poco se les exige en materia de responsabilidad. Para muestra, un botón. Sí, pero ¿cuánta responsabilidad tiene usted en que este tema se haya politizado? Al final se transforma en un meme. Siempre lo mismo. ¿Qué hacía, por su parte, el Colegio de Profesores, que según datos del Mineduc probablemente sobreestimados tiene solo al 23% de los profesores chilenos adscritos? Por ejemplo, en su petitorio de 2022, ¿qué hay?
Piden bonos, exigen no ser evaluados ni despedidos en caso de que les vaya mal en las evaluaciones, exigen también la suspensión del CIMSE. De educación, nada. Las propuestas de la ultraizquierda en materia de educación no versaban sobre educación. Y por eso no extraña que no solo no haya habido avances, sino solo retrocesos en la medida en que ellos fueron accediendo a espacios de poder. Como tampoco extraña que, por ejemplo, en el presupuesto original para el 2023, el gobierno pretendiera bajar el presupuesto destinado a los liceos bicentenarios en un 33%. Eso mientras el Ministerio de la Mujer aumentaba en un 511% el gasto asociado a equidad de género. Y a propósito de propuestas tramposas orientadas a la concentración de poder, una de las últimas del gobierno es la convocatoria de una comisión para la restitución de tierras indígenas. Uno podría pensar, en la macrozona sur hay un problema grave. ¿Cómo podría alguien restarse de la participación de una comisión que apunta a enfrentar esos problemas? Eso me decía un amigo cercano hace unos días, cuando yo me quejaba de que la derecha hubiera caído en la trampa de prestarse para este espectáculo, de salir en la foto. Efectivamente, hay un problema. Pero ¿cuáles son los objetivos que tiene esta comisión a la que alegremente se ha sumado la derecha completa? Porque si reconocemos que hay un problema, al menos asegurémonos de que la intención del gobierno es abordar el problema. Pero no. Acá están los objetivos que aparecen en el comunicado de prensa del gobierno, o sea, oficial. En primer lugar, sistematizar la situación de las tierras mapuche. Tierra. El mismo tema de siempre, pero con el agravante de que el presidente ha utilizado un concepto completamente discutible, que es el de tierras antiguas, en contraposición al de tierras asociadas a títulos de merced. Es decir, tierras cuya propiedad dependería de cuestiones de la etnia y de raza, algo así como un derecho de propiedad ancestral. Este catastro debe considerar la pérdida que han sufrido las comunidades respecto de los títulos que el Estado le otorgara y también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas. Segundo objetivo de la comisión, definir mecanismos de reparación, modificaciones institucionales, promoción de iniciativas de justicia. En otras palabras, privilegios a grupos determinados en razón de la victimización por hechos que no sufrieron, entregados por quienes ningún daño causaron. Chile dividido de nuevo entre oprimidos y opresores. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. En relación al terrorismo, lo único que asegura la comisión es la creación de un canal de diálogo para víctimas de la violencia. Resulta increíble, por tanto, que la derecha se preste para esto sin hacer siquiera las exigencias que corresponden. Estas exigencias deberán ser: no hay participación de las conversaciones si el gobierno no presenta previamente un plan orientado a reprimir con fuerza a las organizaciones terroristas. No hay participación si no son excluidos de cualquier negociación grupos que hayan participado de actos violentos. No hay participación si las comunidades mapuches reales no envían representantes legítimos suyos que puedan negociar realmente en su nombre. No hay participación mientras el gobierno no defina el concepto de tierras antiguas. No hay participación en la medida en que se pretendan instaurar diferencias entre chilenos sobre la base de la pertenencia o no pertenencia a una etnia. En lugar de eso, ¿qué tenemos en la derecha? A un Chaguán, el 2020, hablando de resignificar el 12 de octubre y eliminar dicho feriado. En el mismo año, a Piñera, mediante un mensaje presidencial, y Felipe Kast, por moción parlamentaria, proponiendo eliminar el feriado de San Pedro y San Pablo y a cambio establecer el Día de los Pueblos Indígenas. Después del plebiscito, a un grupo de Renovación Nacional aprobando la existencia de escaños reservados en beneficio de supuestos representantes de pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Hace pocos días,
a Beatriz Hevia del Partido Republicano, diciendo que la existencia de escaños reservados no representa para ella una línea roja. ¿Debe haber escaños reservados para pueblos originarios? Yo creo que es un debate que también hay que dar. No tengo a priori una línea roja. O sea, los 17 escaños reservados en la convención anterior, ¿a usted le parecía un despropósito, una desproporcionalidad? Es en este tipo de cosas cuando uno se da cuenta de que la derecha simplemente no comprende la trama de poder que hay detrás de todas estas propuestas de la ultraizquierda. No entiende que el activismo indigenista no es una categoría formal que grupos políticos opuestos puedan llenar de contenido a su antojo. El indigenismo, el feminismo y en general todos los ismos son activismos de izquierda porque sus premisas son de izquierda, ya que presuponen una crítica a la civilización occidental y a nuestra forma de vida. Entonces no se trata de defender las banderas propias porque sí, se trata de defender la verdad y de ver lo que hay detrás de lo que aparentemente es inofensivo, porque la ultraizquierda es cualquier cosa menos inocente. De eso se trata cuando hablamos del plan, de detectarlo, de detenerlo y sobre todo de tener uno alternativo.